Invitados a la boda. ¿Cuál fue la petición o el comportamiento más desagradable de uno de los invitados? Historia 1. La boda fue en Sacramento, a finales de primavera. Llevábamos 3 años juntos antes de decidirnos, pero desde el principio, su madre hizo sentir que estábamos construyendo una casa sobre una falla activa. Cuando mi esposa le dio la noticia, con un café, buscando un raro momento de calma, la respuesta fue: ¿por qué me haces esto a mí? Nada de felicitaciones, nada de alegría, solo resentimiento. Dijo que no asistiría, y peor aún, que se encargaría de que el resto de la familia tampoco lo hiciera. Y lo intentó. Primos, tíos, gente con la que había compartido cenas de fiesta, fueron cayendo como fichas de dominó, sin dar razones. Mi esposa se derrumbó, lloró hasta quedarse vacía. Y después vino el silencio, ese del que casi nadie habla, el que pesa más que las lágrimas. Entonces lo supo mi madrastra. No dudó un segundo. Ese mismo día la llevó a buscar un vestido. Sin planes, solo acción. Una tienda de segunda mano en Ardenway. Un vestido blanco gastado con hilos sueltos. Y ofreció su propio patio trasero, con césped en declive y muebles desparejados. No era gran cosa, pero era nuestro. La noticia corrió rápido. Como siempre, la madre estalló, llamó indignada, diciendo que le habían robado su rito, que elegir el vestido era cosa suya, que la habían traicionado, como si ella no se hubiera ya borrado del evento. Y por una vez, mi esposa no cedió. Le dijo: de todos modos no ibas a venir, ¿por qué te importa? Ese fue el punto de quiebre. La madre entendió que la boda se haría sin ella, sin control, sin público, solo silencio, y no lo soportó. En menos de una semana, sonrisas falsas, ofrecimientos de ayuda con las flores, y fingir que nada había pasado. El día de la boda apareció en el patio con una botella de vino y una voz fuerte, diciendo a todos lo orgullosa que estaba. Nadie la enfrentó. Esa es la estrategia de personas como ella. Esconden el caos detrás del encanto y dejan que el silencio barra las cenizas. Historia 2. Estábamos en Vermont, en una posada antigua excavada en la ladera de un bosque lleno de árboles y mosquitos. 16 personas, todas conocidas, contadas, abrazadas antes, reunidas para la boda. Ningún extraño. Habíamos pagado todo por adelantado. Cada habitación del B&B reservado para la familia y los íntimos. Yo había trazado el mapa semanas antes, quién dormía dónde, qué pareja tendría vistas, quién necesitaba el colchón más blando. Mis padres recibieron un cuarto luminoso, con suelo de pino, muchas almohadas, y una camita encajada en un rincón para mi hermana pequeña. No era lujo, pero sí comodidad. Y para nosotros, la suite nupcial, cama king, ventanales, privacidad. Y en la esquina, un jacuzzi brillante, con chorros funcionando. Ese jacuzzi era esencial. No teníamos luna de miel planeada, y esa noche era todo. Un par de horas de verdadera paz. La ceremonia fue impecable, la cena también. Gente sonriendo, discursos breves, nadie pasado de copa. Cuando partimos el pastel, empecé a relajarme. Había hasta champán de sobra, y entonces se acercó mi madre. Eligió el momento justo, música bajando, luces apagándose, sonrisa demasiado amplia, ojos demasiado abiertos. Reconocí esa expresión al instante. Quería nuestra habitación. Al principio con rodeos, que su cama era dura, que la camita para mi hermana no era ideal, que su espalda dolía. Tal vez podrían cambiarse con nosotros por una noche. Me quedé helada. Mi esposo igual. Le pedí que lo repitiera. Y sí. Hablaba de nuestra suite, con jacuzzi, con mi hermana incluida, claro. Es tranquila, añadió, se dormirá antes de que vuelvan, sin un ápice de vergüenza, como si fuera natural reclamar la habitación nupcial de tus propios hijos. Le pregunté por qué. No era por el espacio, ni la cama. Era por la bañera. Se ve buena para mi espalda, dijo, frotándose el lomo como si nos estuviera cobrando una deuda. Le dije que no. No porque necesitara justificarme, sino para marcar la frontera. Esa bañera era para nosotros. Esa habitación era nuestra. Y no, mi hermana no pasaría nuestra primera noche de casados en el mismo cuarto, ni siquiera en una camita encajada en la pared como castigo escolar. Parpadeó una vez, y dejó el tema. Pero entendí algo. Era la primera vez que realmente se topaba con un límite. Ya no éramos solo sus hijos, éramos otra cosa. Un matrimonio. Y ese límite se sostuvo solo porque yo lo dibujé rápido. Esa noche el agua del jacuzzi humeaba, los cristales se empañaron, la habitación fue nuestra, y lo sentimos ganado. Historia 3. Ya llevaba 2 copas cuando nuestra prima apareció con un vestido color durazno y el móvil en la mano, como si fuera un texto sagrado. Pidió parar la música. Dijo que había escrito una canción para los novios, única, personal. El DJ dudó. Mi hermana, la novia, se veía confundida pero asintió. La pista se vació. Todos guardamos silencio. Ella empezó a cantar. Fue largo. Largo de ese modo que te hace preguntarte cuántas estrofas pueden quedar. Rimas mal hechas, metáforas absurdas, anclas, mariposas, estrellas antiguas. Y nosotros ahí, educados y tensos, mientras ella absorbía la atención como esponja seca. Al terminar, hubo aplausos, de alivio, no de entusiasmo. En ese momento, nadie dijo nada. 3 semanas después, la verdad golpeó a mi hermana como un puño. Facebook, un video, otra ciudad, otra pareja, la misma prima,
la misma canción, palabra por palabra, solo los nombres cambiados, en medio del verso. Después apareció otro clip, y otro, 5 bodas, la misma función. Nadie se lo pidió. Ella insistió. Obligaba a cada pareja a detener su fiesta para ponerse en el centro, disfrazando de afecto, lo que era puro teatro. Su canción, no era un regalo, era una trampa. Mi hermana envió los enlaces. Los vimos como pruebas. La misma voz temblorosa, las mismas pausas dramáticas, la misma sonrisa al final, esperando aplausos. No era la música, era el método, el modo en que secuestraba 5 bodas y las convertía en suyas por 5 minutos. Nadie la confrontó. En la siguiente boda apareció con el mismo vestido color durazno. Preguntó si podía cantar. La novia sonrió demasiado dulce y dijo, no. El DJ ni levantó la vista. Ella se quedó quieta. Luego rió como si fuera broma, y no volvió a insistir. Historia 4. Siempre había alguien que llegaba tarde, o que se colaba sin invitación. Toda esa boda fue una suma de pequeñas intrusiones. Su familia alquiló una villa en las afueras de la capital, palmeras en la entrada, muros gruesos de piedra que frenaban el calor y el ruido. Allí organizaron una reunión privada la noche antes de nuestra ceremonia. A mí me dijeron que debía ir, y a mis padres, hermanos y mejores amigos que habían volado con escalas, les dijeron con la misma claridad, quédense en el hotel. No era una sugerencia, era una orden. Así que yo estaba en el jardín, entre extraños, sirviendo copas, fingiendo sonreír, y en mi cabeza solo daba vueltas esa frase. Mientras tanto, mi padre, que no viajaba desde hacía años, cenaba en silencio con servicio a la habitación al otro lado de la ciudad, y yo, bajo luces colgadas en ramas de olivo, intentaba convencerme de que no estaba furioso. 3 semanas después, en mi país, la grieta vino de mi lado. Yo, ya había pasado por el dolor de reducir la lista de invitados al número de sillas que podíamos pagar. Algunos se excusaron, otros ni respondieron. Lo acepté. Hasta que, 3 días antes de la ceremonia, mi abuela lo soltó en la cena. Ah, por cierto, tu tío y sus chicos decidieron venir. Están contentos. Pensé que era broma, pero mi madre lo confirmó. Ni llamada, ni mensaje, ni disculpa, simplemente lo decidió. 6 personas de golpe, suficiente para desarmarlo todo. Tuvimos que pagar más. El lugar accedió con un suspiro, y yo, la noche antes de casarme, estaba en el vestíbulo del hotel con un bolígrafo, reorganizando mesas como si fueran piezas de un rompecabezas, sin tiempo para enojarme, solo para fingir que siempre había estado planeado así. La boda en sí, salió bien. Hubo lágrimas, aplausos, abrazos, pero lo que se me quedó grabado, no fueron los votos, fueron esas noches. En la suya mi familia quedó excluida. En la mía la suya miraba mientras la mía se colaba. No fue una traición limpia, ni una pelea clara, fue más bien como una fuga lenta, sin explosión. Solo pequeños actos egoístas, uno tras otro, hasta que hicieron agujero. Historia 5. Era una casa victoriana restaurada, en las afueras de Petaluma. La alquilamos para la recepción, sin personal, sin catering. La promesa era simple, nos daban las llaves la noche anterior y las devolvíamos a la mañana siguiente. Todo lo de en medio, corría por nuestra cuenta. Conseguimos todo. Mesas, sillas, luces, comida, bebida, hasta las servilletas. Semanas de coordinación. La noche previa, mi cortejo nupcial trabajaba en silencio, ordenado, eficiente, hasta que apareció el dueño, sin aviso, sin llamada. Se plantó en la puerta como si viviera allí, aunque no lo hacía. Estábamos por irnos cuando exigió las llaves. No pidió, exigió. Dijo que había cambiado de opinión, que no podíamos guardarlas. Cuando le recordé que todo el contrato dependía de eso, alzó la voz. Amenazó con cancelar. Las llaves se las di. ¿Qué otra opción había? Prometió volver al día siguiente a las 4 de la tarde para dejar entrar a los proveedores. No le creí. Tras la ceremonia envié a mi padre al lugar. Le dije solo, ve a las 4, por si acaso. Y menos mal, a las 4 en punto, las puertas seguían cerradas, el catering esperando afuera, camión en marcha. Mi padre llamó al dueño. Él estaba de paseo con su familia, a media hora de distancia, sin disculpas, sin intención de regresar. Mi padre no suele alzar la voz, pero cuando lo hace, nadie lo olvida. Le gritó, con amenazas legales incluidas. Eso lo sacudió. Volvió, tarde, pero volvió. Media hora después abrió las puertas. Los proveedores trabajaron rápido y salvamos la noche. La boda siguió. Los invitados ni notaron el desastre. Al día siguiente 7 de la mañana. Yo seguía dormida, aún con el vestido puesto, el velo en el suelo, maquillaje corrido, olor a champán rancio. Mensaje de voz. Devuelva las llaves de inmediato. Las mismas llaves que él se había llevado. A las 8, otro mensaje. Decía haber encontrado un llavero roto en la entrada y que yo debía pagar. A las 9 por fin desperté. Cabeza partida. Escuché los mensajes. Lo llamé. No recuerdo todas mis palabras. Solo recuerdo mi voz áspera, temblando de rabia.
y cómo su tono fue cambiando. Primero lo negó. Yo nunca tomé las llaves. Me reí. Seca, cortante. Le dije que llevaría a mis 8 testigos a declarar en un tribunal. Ahí se acabó la conversación. Se desinfló. Cayó. Nunca volvió a contactarme. Pero lo más obsceno fue ese intento de girar su propio caos contra mí. El hombre que rompió su palabra, casi arruinó nuestra recepción. Desapareció cuando más se le necesitaba, y tuvo el descaro de despertarme la mañana siguiente para culparme a mí. Historia 6. El pasado se presentó en mi propia boda. La ceremonia debía empezar a las 2 de la tarde. Breve, sencilla, unas palabras, 16 invitados, un juez, una posada entre colinas verdes, cada habitación reservada, cada detalle previsto. Todo parecía listo, pero ella no llegó. La única ausente era mi madre. Los demás ya estaban sentados o de pie, murmurando con paciencia. El juez miraba el reloj una y otra vez. Yo caminaba dentro de la posada, mirando hacia la entrada, con el teléfono en la mano. No contestaba. Yo conocía esas señales, ya las había visto. A las 2:15 de la madrugada, alguien sugirió empezar sin ella. Negué con la cabeza. A las 2:30 de la madrugada, el juez volvió a preguntar. Miré a mi esposo. Él asintió. Esperemos un poco más. Apareció a las 3:02 de la madrugada. Rímel corrido, pelo sin peinar. El olor era inconfundible. Entró tambaleándose como si el momento fuera suyo. Murmuró algo sobre el tráfico, los ojos vidriosos, la sonrisa torcida, el aliento. Estaba borracha, sin disimulo. Ya lo había hecho antes. En mi graduación universitaria llegó tarde, ruidosa, inestable. Entonces me convencí de que no importaba, que el día seguía siendo mío, pero en mi boda no había manera de ocultarlo. Por ella esperamos una hora. Por ella pasé la ceremonia sudando en mi vestido, disculpándome con los invitados, y cuando vio que la atención no giraba hacia ella se volvió amarga. Murmuró, nadie me espera nunca. Lo oí yo. Lo oyó el juez. Nos casamos igual. 5 minutos. Fotos después. Ella quedó al fondo, con la mirada turbia, enfadada. Procuré mantenerla fuera de la mayoría de las imágenes. Pocos días después le dije, si quieres seguir en mi vida tienes que estar sobria, sin excepciones. Me llamó cruel. Escribió demasiado. Y luego se quedó callada. 6 meses de silencio. Un silencio que terminó siendo paz. Hasta que una noche mi padre me llamó. Me dijo que había ingresado en rehabilitación. No le creí. Ya había visto promesas rotas antes. Pero esta vez cumplió. Se quedó. Terminó el programa. Y al salir siguió limpia. Han pasado 6 años y medio. Empezamos a hablar de nuevo, poco a poco. Mensajes, llamadas cortas, luego visitas. Ella distinta, clara, con humor, un poco tímida incluso. Le sugerí probar como voluntaria. Le gustó. Después consiguió un trabajo. Y siguió adelante. Hoy parece más joven que en mi boda. Se yergue mejor. Se viste con cuidado. Escucha. Antes me preguntaba qué clase de persona sería sin la botella. Ahora lo sé. Sigue siendo mi madre, con toda la historia que eso implica, pero ahora también es alguien con quien puedo reír, alguien en quien confiar, alguien a quien quiero en las fotos. Historia 7. En la boda de mis padres, mi abuela se quedó en el coche. Los invitados ya estaban dentro, la música sonaba, y ella permanecía afuera, inmóvil, esperando a que ambos abuelos salieran a escoltarla como en una procesión fúnebre, vestida de negro, de pies a cabeza, sin sonrisa, sin palabras. Parecía asistir a un entierro, no a la boda de su hija. Odiaba a mi padre. Eso nunca fue sutil, no lo gritaba, lo dejaba filtrar en todo lo que hacía. Años después, llegó el turno de mi hermano. Mi madre estaba hasta el cuello de preparativos, ayudando a la familia de la novia con decoraciones, centros de mesa, correcciones de último minuto, todos trabajando. Entonces llamó mi abuela, dijo que solo iría si mi madre iba a recogerla personalmente. Mi padre se ofreció, ella dijo que no, colgó, furiosa. Pasaron horas. Nunca apareció. Después supimos, se quedó en casa, por pura rabia. Cuando llegó mi boda, ya fue automático, ni siquiera disimuló. Planeó un viaje para visitar a mi tío en otro estado. Ninguna llamada, ninguna excusa, solo una ausencia tan ruidosa que llenaba el aire. Ese era su talento. Hacerse notar desapareciendo, convertir la celebración ajena en su escenario de protesta. Nunca levantaba la voz, no le hacía falta, sabía cómo ausentarse de una manera que obligaba a todos a mirar. Historia 8. Invitamos a mi antiguo compañero de piso, de esos amigos con los que puedes pasar 6 meses sin hablar, y luego retomar la charla como si nada. Tenía novia, relación larga, estable. La invitación fue para los dos, un sobre, 2 nombres. Meses antes de la boda terminaron, sin ruido, sin drama. Me enteré por otros, y luego él mismo lo confirmó con una llamada casual. Voy solo. Ajustamos mentalmente. Una silla menos. Un nombre menos en el plano de mesa. Fácil. Y entonces llegó un mensaje. De ella. Preguntaba si podía traer a su nuevo novio. Solo una pregunta. Pero no se lo. Porque ella nunca había sido la invitada principal. Solo el acompañante. Si se hubiera quedado callada, habría aparecido el día de la boda. Se habría sentado en su sitio y nadie habría pensado demasiado. Habría sido una sombra en las fotos. Pero ahora ya no. Había que decirlo. No había relación. No había lugar. Escribí la respuesta con cuidado, borrando y reescribiendo frases. Al final,
expliqué. La invitación fue solo por su relación con él. Eso había terminado. Teníamos que mantenerlo limpio. Pasaron unos días de silencio. Luego un simple entendido. Por un momento, nos sentimos culpables, como si hubiéramos roto una regla no escrita de etiqueta. Pero pronto pasó. La imaginamos allí, intentando encajar entre desconocidos, orbitando a su ex, bebiendo lo justo para borrar la línea entre lo incómodo y lo explosivo. Habría sido un desastre. Lo esquivamos. Para los demás, simplemente dejó de existir como nombre en la lista. Para nosotros, fue una ausencia que sí se notó. Historia 9. Celebramos la boda en un rancho privado del este de Oregón. Cielo abierto, pasto alto, esa sensación de que hasta el viento esperaba el día. Planeamos cada detalle. Mis perras fueron damas de flores, la menor con una guirnalda de salvia y cardos secos, la mayor con rosas de seda sujetas al arnés. Ensayamos durante semanas, y entonces apareció la tía, del lado de mi esposo, jamás discretos, y ella era la peor. Se enteró de que habría perros, y decidió que eso era invitación abierta, para traer el suyo, sin permiso, sin aviso, un animal arisco, con el temperamento de una trampa y dientes a juego. Varios le dijeron que no, le dio igual, le colgó un cartel de perro de apoyo como si fuera pase mágico, ni certificado, ni entrenamiento, ni siquiera buen carácter. La noche previa llegó en coche, bajó la ventanilla y soltó a la bestia, atacó directo a mi perra menor, gritos, ladridos, caos. La tía murmuró, solo fue un malentendido. Una hora después, el perro mordió a la mayor en el costado. Otra vez la excusa, la provocó, debí echarla, a ella y a su perro, pero había demasiada gente, demasiado frágil el ambiente. Encerré a mis perras en la casa y guardé silencio. El día siguiente empezó en calma. Yo ya estaba montada en el caballo, en lo alto de una colina. Ensayamos el descenso. Al principio se asustaba con las flores trenzadas en la crin, pero se acostumbró. Estaba lista. Abajo esperaban mis perras, con las correas en manos de mi dama de honor. Entonces mi padre lo vio. El perro de la tía. Primera fila. La correa atrapada bajo la pata de una silla, como trampa lista. Mis perras pasarían justo allí. La música ya sonaba. Faltaban segundos. Mi padre corrió. Bajó la colina. Rodeó las sillas, se plantó frente a ella, le dijo que lo quitara, se negó, dijo que el problema no era suyo, se aferró como si fuera batalla moral. Él no discutió. Llamó a un viejo amigo del rancho, el mismo que una vez bajó a un vaquero borracho de una cerca sin derramar la cerveza, y entre los dos cargaron al perro fuera del campo, rabioso, retorciéndose. Ella lo siguió, quejándose, pero sin resistir de verdad. Quizá entendió. Ese hombre se quedó toda la noche con el animal, lejos, en la oscuridad junto al granero. Se perdió la ceremonia, la cena, el primer baile. Yo descendí la colina, el caballo no se inmutó, mis perras caminaron por el pasillo como reina, los invitados lo encontraron encantador, nunca vieron la guerra tras bambalina, y la tía reapareció en la hora del pastel riendo fuerte como si nada, nunca volvió a mencionar al perro. Mi boda fue hermosa, pero por debajo palpitaba, como si contuvieras la respiración mientras la tierra tiembla bajo tus pies. Historia 10. La ceremonia terminó y pasamos directamente a las fotos familiares, casi como coreografía. El fotógrafo llamaba nombres, yo también, íbamos rápido, grupo por grupo, antes de que la gente se dispersara o se cambiara de ropa. Abuelos de la novia. Salieron 4 personas. Abuela, 2 abuelos y una bisabuela. Todo correcto. Se hizo la foto y seguimos. Luego mi esposo y yo nos fuimos con el fotógrafo a una cabaña de madera en el borde de la propiedad para una sesión privada. 2 horas de sonrisas, inclinaciones de barbilla, pasos adelante y atrás. Cuando terminamos solo queríamos agua, sombra y silencio. Al regresar, entramos en la tormenta. En medio de la recepción estaba la madrastra de mi madre, mi abuelastra, roja, gesticulando como si le hubieran robado el coche, y gritaba. No salí en ninguna foto familiar, yo no la había llamado, ni lo pensé, no era familia de sangre, pero para ella no era un descuido, era una ofensa. Lo decía en voz alta, que en su propiedad, hacíamos nuestra pequeña boda, y que la habíamos excluido. Miré a mi esposo, él me miró a mí, los dos miramos a mi madre. Para evitar un estallido, mi madre nos llevó de vuelta con el fotógrafo, como si volviéramos a la escena de un crimen, y no bastó una foto, quería prueba, muchas fotos, con la novia, con el novio, con la familia materna entera. El fotógrafo, con paciencia, siguió disparando. Al final tuvimos más fotos con ella que con mis propios padres. Se alargó media hora. Personas ya cambiadas tuvieron que volver a posar, sudorosas y molestas. Alguien entró en la foto con su copa en la mano, solo por fastidiar. Las sonrisas eran tensas, forzadas. Un primo incluso levantó el dedo medio detrás de su cabeza. Esa foto luego la borré. Y aún así no paró. Que la música era demasiado moderna, que la comida tenía demasiada salsa, que los invitados eran raros, las luces bajas, la decoración confusa, y la frase final. Preguntó en voz alta si mis nuevos suegros
suegros eran normales, no le gustaba que sonrieran tanto, dijo que parecía falso, se fue temprano, antes del baile, sin avisar, cogió el bolso y desapareció. Vimos su coche alejarse como si hubieran exorcizado algo del ambiente. El ánimo se levantó de inmediato. Las horas siguientes fueron las mejores. Bailes, risas, comida excelente. Mis suegros eran cálidos y divertidos. Sobraba pastel. Pero la primera hora tras la ceremonia quedó marcada. Ese espacio reservado para la alegría fue secuestrado por la amargura de una sola mujer. Nadie aplaudió. Los felicidades sonaron cansados. Ella, en cambio, sonrió como si hubiera ganado, porque por un instante, las luces se habían girado hacia ella. Historia 11. Mi padre quería que su banda tocara en nuestra boda, no como sugerencia casual, lo repetía constantemente, una y otra vez. Mi esposa y yo dijimos que no desde el principio, firmemente. Él fingía no escucharlo. Entonces ofreció un regalo. Llamó para decir que había reservado nuestra luna de miel, un crucero a México. Un gesto, dijo, y con ese tono falso ligero que usaba para acorralar, preguntó otra vez, ¿podía su banda tocar? Cedimos un poco. Aceptamos que tocaran en el intervalo entre la ceremonia y la recepción. 2 horas, nada más. Ceremonia a las 3, recepción a las 5. Nosotros en fotos, los invitados con bebidas, y la banda llenando el silencio. Sencillo. En mitad de las fotos le escribí a un amigo, ¿cómo suena la banda? Respuesta, no están tocando. ¿Qué? Llegamos a la recepción, y la sala estaba irreconocible. Mi madre había movido todas las mesas, reordenado la principal, cambiado el diseño que habíamos planeado durante semanas. Hay fotos, yo mirando en shock, inmóvil, y otra, mi esposa viéndolo y rompiendo a llorar antes siquiera de sentarse. Entonces mi padre se acercó. ¿Cuándo puede tocar la banda? Le dije que no. Teníamos DJ, ya lo habíamos decidido. Empezó la cena. Preguntó otra vez. Brindis del padrino. Otra vez. Nuestro primer baile. Otra vez. La presión se acumulaba hasta que estalló. Mi padrino se hartó, a voz plena. En medio de todo, deja de hablar de esa maldita banda. Discutieron a gritos sobre la mesa, y mi padre seguía sonriendo, como si estuviera ganando un debate. Entonces llegó la banda, tarde, todos, y trajeron a sus familias, niños, esposas, gente que nadie conocía, como si fuera su concierto y no nuestra boda. Después de unas horas de soportar fui a mi padre, que toquen lo que quieran, y nos fuimos. Él ni siquiera tocaba en esa banda, solo escribía canciones para ello. Esa era su conexión, esa era la colina en la que eligió morir. El crucero, solo pagó el depósito. El resto lo cubrimos nosotros. Pasaron 5 años antes de que mi esposa pudiera estar en la misma habitación que él sin que le temblaran las manos. Historia 12. Ella me arrancó una promesa cuando teníamos 18. Una de esas promesas hechas en una cocina, con alcohol, pensando que no importa, porque aún eres un crío y las bodas parecen estar en otro universo. Me dijo, júrame que seré tu dama de honor. Yo respondí, claro, sí, sin pensarlo, solo reflejo. Cumplí la promesa. Y ese fue mi primer error. Nunca fuimos tan cercanas. Amigas de instituto, ni siquiera de mi círculo íntimo, pero la incluí en la lista por terquedad, como si le debiera algo por haberme conocido antes de que supiéramos quiénes seríamos. No comprobé si había cambiado, supuse que ya habríamos madurado. Se presentó 2 días antes de la boda, sin aviso, con maletas en la mano, esperando quedarse en casa de mis padres. No pidió, dio por hecho, sin hotel reservado, sin plan. Mi madre me lanzó esa mirada que guarda para mis errores graves, los que no se nombran, pero pesan. Al día siguiente teníamos cita grupal de manicura, un pequeño respiro antes del caos. Pagué por todas de antemano. Ella no apareció, sin mensaje, sin disculpa. Después me enteré. Estuvo conduciendo sin rumbo, comiendo Chick-fil-A en el coche, todavía con el vestido puesto. La salsa manchó el chifón claro con manchas naranja. No tuve tiempo ni de enfadarme. La ceremonia estaba a horas. Más tarde recordó que había dejado sus zapatos en un hotel, no en el que yo le había regalado, en otro, más lejos. Se negó a usar GPS. Conozco la zona. No la conocía. Desapareció más de 1 hora. Me llamó 3 veces pidiendo direcciones, como si yo no estuviera apagando incendios por todas partes. Regresó sofocada, con el pelo encrespado, los ojos desorbitados, pero no arrepentida, solo ruidosa. Una semana antes de la boda se había rapado la cabeza, dejando solo una larga coleta de rata en la nuca. No era estilo, no era gesto, solo un impulso de madrugada frente al espejo. Yo no dije nada, temía que si empezaba, gritaría. En la recepción se lanzó sobre un padrino. Él fue educado, ella, descarada. Él estaba comprometido, a ella no le importó. Se reía demasiado fuerte, se inclinaba demasiado cerca. Él escapó y no volvió en 1 hora. Después desapareció, y nunca más supe de ella. Ni un mensaje, ni un gracias, ni siquiera un me gusta en redes, nada. Han pasado 5 años, y su sombra sigue ahí, pegada a mi boda, como una promesa imprudente cumplida demasiado al pie de la letra. Historia 13. La boda fue en un pueblo al norte de Denver, en un albergue junto a un lago. Finales de verano, fresco para sentarse afuera, cálido aún para llevar los hombros descubiertos. Tenía todo preparado con meses de antelación, nada lujoso, solo equilibrado. Cortejo pequeño, 2 damas, 2 niñas de flores, un portador de
de anillos. Mi sobrino. Tenía sentido. El único niño, lo bastante mayor para seguir instrucciones, y todavía pequeño para verse encantador con tirantes. Su madre, mi cuñada en aquel entonces, no lo tomó bien. Apenas supo que su hijo tenía papel, preguntó por qué su hija no. Respondí simple, ya está cubierto. Insistió. Damas de honor. No, ya tenía 2. Niña de flores, demasiado mayor. Pensé que ahí terminaba. 2 semanas después, un correo, no una sugerencia, una exigencia. Su hija debía participar. Una línea en la arena que yo nunca tracé. Lo leí 2 veces, suspiré y le di un lugar. Encargada del libro de invitados en la entrada. Un rol discreto, útil, no protagónico. Pero no bastó. El siguiente mensaje fue aún más agresivo. Dijo que su hija debía ayudarme a abrir los regalos de boda durante la recepción, frente a todos. No, hay límites que no se cruzan. Respondí una sola vez más. Ya tiene un papel. Si no te gusta es tu problema. Sin disculpas. Sin suavizar. Punto final. Desde entonces, el aire entre nosotras quedó tenso. Nunca hizo un escándalo, pero la estática estaba allí, en la cena de ensayo, en la ceremonia, hasta en las fotos. Su hija cumplió su rol en silencio, sentada con un cuaderno y un bolígrafo, sin sonrisas, sin quejas. Ella, en cambio, rondaba toda la noche con sonrisas forzadas y ojos fríos. Desde esa boda nunca volvió a hablar conmigo de verdad. Solo asentía en reuniones familiares, saludaba con falsedad en fiestas. Una guerra fría perpetua, y nunca me arrepentí. Las bodas revelan la verdad. Quién viene a apoyarte y quién solo para ser visto. Hay personas que no soportan no estar en el centro, y algunas incluso arrastran a sus hijos para proyectar una sombra más larga. Historia 14. Sucedió mucho antes de que yo naciera, a principios de los años 50, en una pequeña iglesia de Ohio. Mis abuelos estaban en el altar bajo la luz dorada filtrada por vitrales. El aire olía a cera y a lirios. Mi abuela llevaba un vestido clásico, mangas de encaje, cuello alto, corsé ajustado, como Grace Kelly pero sin palacio, el cabello recogido bajo un velo discreto, elegancia sin exceso. Las damas de honor eran el contraste, vestidos a media pierna en tonos pastel, mangas cortas, guantes, zapatos sencillos, el marco perfecto para la novia. Pero la tercera dama apareció distinta. No llevó el vestido elegido, no llevó el color ni la forma. Se presentó con un vestido largo de satén, azul plateado, ajustado al cuerpo, con escote profundo, el pelo recogido en alto, y sobre él, una tiara auténtica, brillante con cada respiro. En las manos, un ramo grande, casi rival del de la novia. Las fotos parecen irreales. Todos parecen estar en una boda. Ella parece estar en un certamen. Y no era solo la ropa, era su postura. Posaba, incluso en los retratos de grupo, inclinándose como si fueran fotos profesionales. No supimos de esa historia hasta décadas después, hojeando álbumes amarillentos. Reímos. ¿Quién es la reina del concurso? Mi abuela miró, sonrió y dijo un nombre. Una vieja amiga de juventud. Y añadió. Ella quería ser vista. Sin rencor, sin sarcasmo. Solo un hecho. Con el tiempo nos contó más. Los vestidos se habían elegido meses antes. Mi abuela los había pagado. Pero esa dama nunca fue a las pruebas. Excusas. Evasivas. Y el día de la boda, apareció la última, como si fuera su estreno. El ministro se quedó perplejo. Los invitados murmuraban. Mi abuelo dijo después que, casi lo cego, con acento agudo en el pasillo. Pero mi abuela no reaccionó. La miró a los ojos, le dio las gracias por venir, y siguió adelante. Ella quería una escena. Nos dijo después, yo le di silencio. Y lo cumplió. Sin confrontaciones, sin ironía, solo calma. No iba a compartir su día con un espectáculo ajeno. La mujer se quedó un rato más. Posó en algunas fotos, aceptó cumplidos, y se fue antes del baile. Su vestido brillaba al viento mientras cruzaba el atrio, como una antorcha. Con los años se alejó de la familia, sin escándalo, solo distancia. Pero la foto quedó. Todos mis primos la hemos visto. Todos hemos señalado con incredulidad y preguntado, ¿quién hace eso? Y mi abuela siempre responde igual. Alguien que no supo perder. Historia 15. El vestidor debía estar cerrado con llave. Así lo planeamos. Porque siempre hay alguien que lo ve, no como el lugar donde la novia se cambia, sino como un pase VIP para curiosear. Da igual cuántos avisos o carteles pongas, siempre aparece alguien convencido de que las reglas son para los demás. Más de 100 invitados, la mitad me conocía bien, amigos, compañeros de trabajo, familia, y todos con la misma excusa implícita. Un minuto no cuenta como intrusión. Mi dama de honor custodiaba la puerta, solo los más cercanos podían entrar, el resto debía esperar. Pero alguien se coló, una compañera de trabajo. Aprovechó la puerta medio abierta y se deslizó dentro con sonrisa ligera, hablando como si nada. Yo estaba a medio vestir cuando la vi dentro. No se disculpó, ni un gesto de incomodidad. Empezó a charlar como si fuera un descanso de oficina y no mi vestidor. Y luego pidió una foto. Para el recuerdo, no quería un drama. Permití una sola foto.
con una instrucción clara, solo para la colega que no pudo venir. Nada de redes sociales, nada de miren quién se cuela en los bastidores. Prometió, y se quedó. Preguntó por las flores, por la tarta, dio su opinión sobre el lugar. 10 minutos de pie, ocupando un espacio que no le correspondía, y vestida de blanco. No marfil, no estampado, blanco puro, limpio. No formaba parte de la boda, no era familia, no tenía permiso, pero se creyó la excepción. Al final salió, y mi dama de honor cerró la puerta con llave y la atrancó con una silla, como si resguardáramos una fortaleza sitiada. Historia 16. Ella era mi dama de honor. 15 años de amistad. Me había jurado que estaría a mi lado cuando llegara el día. Prometía. Yo me encargo de todo. Solo dilo. Yo confiaba en ella al punto de apoyarme en su hombro cuando todo lo demás se derrumbaba. Al principio parecía fácil. Su familia no vendría. No pasaba nada. Era fuera del estado. Ella volaría sola. Yo organiqué con acento agudo todo. Hotel, comidas, incluso un menú vegano en la cena de ensayo. Su gasto era mínimo. El vestido y un billete de $99. Menos que una buena cena. Y a 2 semanas de la boda. Lo cambió todo. Anunció que llevaría a su bebé de 6 meses. No como pregunta, como ultimátum. O la niña iba con ella, incluso en la ceremonia, o se marchaba antes de la recepción. Quería caminar por el pasillo con el bebé en brazos, sin plan B si lloraba, sin niñera, sin pensar en nada más. Cuando pregunté, ¿y si llora durante los votos? Contestó, ¿de verdad es tan grave? Para mí lo era. Ella no quiso entenderlo, así que elegí la opción que me dejó, que faltara al ensayo pero estuviera en la boda. Un compromiso. Ella guardó silencio una semana. Yo seguí planeando, tragándome la rabia, y ese silencio se sintió como una bofetada. Yo ni siquiera había dicho no, solo había buscado una salida. Cuando al fin respondió, como si nada, yo ya estaba al límite. Recordé todo lo que había hecho por ella. Fiestas, baby showers, horas en hospitales, momentos en que nadie más estuvo. Incluso en la secundaria, cuando nadie le celebró, fui yo quien le organizó su cumpleaños. ¿Y qué me había dado ella? Mi prometido me preguntó, ¿qué ha hecho por ti últimamente? Y no supe qué responder. Nada. Tomé entonces la única decisión que tenía sentido. Le dije que ya no formaba parte de la boda, que ya no era parte de mi vida, que nuestra amistad había terminado. Me rompió. Lloré días enteros. Esperé una disculpa, una señal, cualquier reconocimiento de que había ido demasiado lejos. Pero nunca llegó. Yo la quise. De verdad. Pero ella no me quiso igual. No lo suficiente para ceder. No lo suficiente para estar ahí sin condiciones. Ella pensó que se trataba de un bebé. No. Se trataba de años de amistad en una sola dirección. De aparecer solo cuando era conveniente para ella. No perdió un lugar en mi boda, me perdió a mí.